Buenas tardes, ¿cómo están queridos alumnos del octavo grado? El día de hoy estaremos desarrollando una nueva lección en el área de formación ética y ciudadana. Si es que todos vamos a mirar un poco nuestros folletos en la página 15. Bueno, la lección es el artículo del Código de la Niñez y la Adolescencia relacionado a la explotación de niños, niñas y adolescentes. Estaremos viendo cuáles son las funciones de estas instituciones nacionales que velan por los derechos de los niños, de las niñas y los adolescentes. Bueno, primeramente debemos conocer qué es lo que es un artículo. Cuando hablamos de artículo, hablamos, digámosle, que es una parte de un tratado, una ley o un documento oficial en donde está implantado todo lo que se debe cumplir. En este caso, entonces, hablamos del artículo del Código de la Niñez y de la Adolescencia. Bueno, vamos un poco a hablar sobre estos códigos. Tenemos varios códigos, pero estaremos hoy hablando de los códigos más importantes. Primeramente hablamos un poco del artículo 25, que es del derecho del niño y adolescente a ser protegidos contra toda forma de explotación, dice, ¿verdad? ¿Qué se debe garantizar para el niño y el adolescente? Que deben estar protegidos contra toda forma de explotación de cualquier actividad que pueda ser peligrosa o entorpezca su educación. Muchas veces nosotros solemos ver que hay muchos niños, hay muchos jóvenes que en vez de estar en el colegio, ¿qué están haciendo? Están trabajando por las calles, pero muchas veces estos trabajos no son, vamos a decirle así, como para la edad de un niño o un adolescente, y prácticamente se convierte en una explotación, ya sea de trabajo o de cualquier tipo de índole. Bueno, en el artículo 31 de la prohibición de utilizar al niño o adolescente en el comercio sexual. Muchas veces también hoy en día escuchamos por todos los medios de comunicación, por todas las redes sociales, los abusos que se realizan especialmente con los niños y adolescentes. Hay un artículo del cual ampara esto y donde dice que está totalmente prohibido esto. Muchas veces también son utilizados para, vamos a decir, publicaciones pornográficas. Ante esta situación siempre hay que denunciar. También nos dice que queda prohibido dar o tolerar el acceso de los niños y adolescentes a la exhibición o publicaciones de espectáculos pornográficos. O sea que la imagen de un niño o adolescente es totalmente prohibido, sin la autorización, por supuesto, de los padres, vamos a decirle, ¿verdad? Pero bajo ninguna circunstancia uno puede publicar nomás la foto de un niño o de un adolescente que sería menor de edad. En el artículo 34 de las medidas de protección y apoyo nos dicen que la advertencia al padre, a la madre o al tutor responsable. Muchas veces no está la mamá, ¿verdad? No está el papá porque viaja, trabaja, y quien queda tutor ya podría ser la hermana, podría ser la abuela, la tía, ¿verdad? Entonces, el acompañamiento que debe haber a ese niño y a ese adolescente, ¿qué se le debe brindar? Por sobre todo se le debe de brindar un techo, un lugar donde vivir, alimentos y sobre todo educación, no negarle la educación. Un tratamiento psicológico, en caso de emergencia, vamos a decirle, ¿verdad? El abrigo, la ubicación del niño a una familia, así como ya había dicho, ¿verdad? Tiene que crecer en un ambiente, vamos a decir, confortable, donde estén personas que deben estar responsables de ellos. Bueno, el artículo 35 del abrigo. ¿En qué es lo que consiste eso? En la ubicación que se le debe dar a un niño o un adolescente. ¿Para qué? Para que esté protegido y para que esté amparado, para que no esté por las calles, durmiendo por las calles. Entonces, de eso se trata entonces el artículo del abrigo. El artículo 36 de las instituciones de protección y promoción. Existen varias instituciones en donde deben velar
por estas protecciones de los niños y adolescentes. ¿Qué deben hacer estas entidades? Deben estar, vamos a decir, para la atención adecuada, para la protección y para la promoción. Dichas entidades deberán inscribirse en la Secretaría de la Niñez y en cuanto tengan relaciones en la adopción, también en el centro de adopciones. Todo, vamos a decir, todas estas temáticas tienen un lugar donde deben de recurrir. No se hace, vamos a decir, así nomás, sin documentos, sin papeles, todo establecido bajo artículos. Bueno, podemos un poco mirar el ejercitario que tenemos en nuestro folleto, donde dice para concluir la clase. Allí, por ejemplo, dice completo a qué se refiere cada artículo. Son los artículos que recién estuvimos viendo. Pero nosotros vamos a poner en estos solamente los títulos, como por ejemplo en el artículo 35 que nos dice del abrigo. Y solo ponemos eso, del abrigo, sin ninguna explicación. Solo ponemos en qué consisten los artículos, como por ejemplo el artículo 25 sería del derecho del niño y adolescente a ser protegidos contra toda forma de explotación. Y así, solo el título. Luego nos dice, explico qué pienso sobre cada afirmación. Se reconoce el derecho del niño que pueda disfrutar del más alto nivel de salud, de un buen tratamiento de las enfermedades. ¿Qué es lo que yo entiendo por esta frase? Así como ya habíamos hablado nosotros, ¿verdad? ¿Qué se le debe brindar a un niño? ¿Cuál es lo básico que un niño debe tener? Como ya hablamos, de un hogar, de una educación y por sobre todo de salud, ¿verdad? Entonces, así con sus palabras, como ustedes piensan, van a leer, van a analizar y van a ir poniendo sus propias ideas. Luego nos dice en B, el Estado protegerá al niño contra el abuso físico, descuido, malos tratos, explotación y abuso sexual. ¿Cuáles son estas entidades que están a cargo de esta protección? Entonces, eso es lo que vamos a ir, vamos a decir, escribiendo. Y en el número 3 dice, emito mi opinión personal acerca de la importancia que tiene para la población que el Estado asuma su rol principal en la defensa de los derechos humanos y del niño en cuestión. Muchas veces escuchamos también en los medios de comunicación que, digámosle, estas entidades no cumplen las funciones como deben de cumplir, ¿verdad? Siempre vemos a la intemperie a niños, a jóvenes que están por las calles donde deberían estar en sus casas o deberían estar en el colegio, ¿verdad? Deberían estar estudiando porque de ninguna manera se le puede negar ese derecho. ¿Y por qué lo que es importante que el Estado cumpla esta función? Entonces, esto es lo que vamos a escribir. Y por último nos dice, escribo las funciones de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia en un cuadro y en el siguiente cuadro el Consejo Nacional de la Adolescencia. Bueno, miraremos un poco cuáles son las funciones que cumplen estas instituciones, ¿verdad? Porque son diferentes, ¿verdad? Miramos un poco que estas instituciones, ¿verdad? Son los derechos que todo niño debe tener por el Paraguay y está también en la ley. Y sus protocolos, vamos a decir, facultativos. En cuanto a las funciones de la Secretaría Nacional de la Adolescencia, tenemos varios. Podemos poner 4 o 5, ¿verdad? Por decir 1, cumplir con las políticas elaboradas por el sistema. Esta institución debe ser la encargada de que se cumplan estas normativas que establecen en el artículo. Todo lo que ya vimos en el artículo, ¿quiénes son los encargados de cumplir? La Secretaría de la Niñez y la Adolescencia. Entonces vamos a ir escribiendo un poco sus funciones. Y luego el Consejo Nacional de la Niñez, como por ejemplo, que tiene el secretario, está integrado por representantes. ¿Cuáles son esas organizaciones que están dentro de este consejo? Y entonces vamos a ir escribiendo también 4 funciones, ¿verdad? 4 o 5 funciones. Abajito tenemos un poco los indicadores que vamos a estar evaluando. Entonces, por hoy terminamos la clase. Cualquier consulta voy a estar. Entonces,
me mandan un mensajito o me llaman y luego de terminar la tarea me devuelven para poder registrar. Entonces, de esta manera terminamos. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.